¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Hola, profe. profe. Hola Fabiana, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, muy bien. Doctor, si querés, voy a llamar al final de la lista y podés empezar por el tiempo porque es un poquito larga. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Alumnos me escuchan? Sí, profe, pero ambos micrófonos abiertos hacen eco. Sí, voy a cerrar yo el mío, pero voy a ir presentando yo la clase. Van a decir si se ve. Ahí se ve bien, profe. Están conectándose todavía algunos. Por eso todavía no puedo presentar. Sí, súper, súper, súper.
Bueno, chicos, vamos a empezar y los que vayan conectándose después no les voy a poder admitir porque voy a presentar. Así que avísenle a sus compañeros que los que ya no se conectaron, porque la clase a las 11 empieza. Entonces, si tienen algún problema de conexión, después al final le ponen en el chat. Voy a empezar entonces la presentación para que el doctor Walter empiece. Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué tal Fabiana? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Bueno, estamos empezando un módulo de trastornos hidroelectrolíticos y ácido base que tenemos como un desafío tratar de enseñarles a ustedes este módulo, probablemente el más oscuro del programa de fisiopatología, porque casi siempre, o muy frecuentemente la gente como que no lo ve de manera muy abstracta, no sabe, no es como una insuficiencia cardíaca, como una insuficiencia hepática o como un trastorno cerebral, sino que son trastornos del sodio, del potasio, del agua corporal, que involucran dentro de muchas patologías. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca tiene mucho que ver el volumen, en la insuficiencia renal tiene mucho que ver el volumen, lo mismo pasa con la insuficiencia hepática y con otros muchos estados. Por lo tanto, en este año vamos a tratar de entender por qué aparecen estos problemas y luego en los años siguientes veremos cómo se tratan estos problemas. Por lo tanto, es un gran desafío enseñarles esto porque yo y todos nosotros para este módulo tenemos que generar en ustedes una emoción, tenemos que generar una motivación porque no puede haber aprendizaje sin emoción y sin motivación, y hacerlo a través de una computadora siempre es más complicado. Ya tendremos otra vez clases presenciales en donde podemos, pero esta situación que nos toca vivir en este tiempo que nos toca vivir nos impone este sistema y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor que podemos. Entonces, aquí, como rol, no solamente le tengo que enseñar algo que tiene que ver con los líquidos, sino que tengo que generarle una motivación para que ustedes puedan aprender algo, algo de lo que nosotros también sabemos algo, o sea que la medicina es así, no es que lo sabemos todo. La siguiente, Mariana. Bueno, entonces el equilibrio hidroelectrolítico significa que tanto los líquidos corporales como los niveles de electrolitos, como el sodio, el potasio y el cloro, deben ser constantes. Cuando hay una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico tenemos algún problema y las patologías que me llevan a eso, como un trastorno cardíaco, como un trastorno renal, como un trastorno hepático, me genera un trastorno hídrico y me genera un trastorno electrolítico y genera un trastorno de ambos. Y mientras no pueda solucionar eso, el paciente no va a mejorar. Entonces, el volumen corporal y el agua corporal total son muy importantes para que podamos entender estos trastornos. El líquido extracelular es el que está compuesto por el líquido intersticial, el intercelular o tisular, incluso el plasma es un líquido extracelular, y el líquido intracelular es el que está dentro de la célula. Tenemos que saber que el 60% de la masa corporal es agua y que esto va disminuyendo con el paso de los años. Cuanto más años tenemos, entonces pueden haber alteraciones en el agua corporal. Y el líquido intracelular es más abundante que el líquido extracelular, también es importante que sepamos. La siguiente. Entonces, el equilibrio del agua y del sodio están regulados independientemente, como vamos a ir viendo en el transcurso del módulo. Existen vías diseñadas para prevenir grandes cambios de osmolaridad
Fisiológicamente ustedes saben, se acuerdan por lo que estudiamos el año pasado, fisiológicamente nosotros sabemos que si una persona entra en un estado de hipovolemia, o sea, en un estado de deshidratación, se activan ciertos mecanismos para que yo pueda estar normal. Por ejemplo, a mí se me ocurre caminar muchísimo y no llevo un termo. Me voy a Ñuguazú y camino a las 2 de la tarde y camino muchas 2 horas, hace mucho calor y no llevo agua. Automáticamente me voy a ir deshidratando. Me voy a ir deshidratando, voy a sudar mucho, voy a perder agua por la piel y por las pérdidas insensibles. Voy a tener, como voy a estar deshidratado, voy a tener tendencia a tener hipotensión. O sea, va a bajar mi presión arterial. Pero nada de eso ocurre fisiológicamente, mi cuerpo responde a esa situación porque se estimula el sistema nervioso simpático, se estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, se estimula el sistema ADH y con eso mi presión arterial se mantiene y yo puedo seguir caminando hasta cierto punto. O sea, la respuesta fisiológica a la hipovolemia es adecuada cuando mantiene la presión arterial y mantiene el balance hasta cierto punto. Si yo sigo con este sistema, si yo sigo caminando de siesta, en vez de 1 o 2 horas camino 5 horas, ahí sí ya voy a tener grandes problemas porque mi sistema de compensación van a ceder ante la situación. Por lo tanto, estos sistemas, el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema arginina-vasopresina-ADH, son sistemas que regulan el agua corporal, la presión arterial y también regulan los electrolitos. Lo hacen de manera fisiológica ante cambios que ocurren a cada momento en nuestro cuerpo, ellos lo regulan, pero aparece la fisiopatología, nace la fisiopatología cuando estos sistemas se estimulan de manera inadecuada o no pueden regular de manera inadecuada, entonces aparece la patología. La osmolaridad plasmática está determinada principalmente por el sodio y esto acordándonos de lo que estudiamos el año pasado, nos acordamos que la osmolaridad plasmática depende del sodio, depende de la glucosa, depende de la urea, pero principalmente depende del sodio, la osmolaridad plasmática. O sea, en una persona que tiene altos niveles de sodio en sangre, yo puedo presumir que puede tener una hiperosmolaridad. En una persona que tiene bajos niveles de sodio en sangre, yo puedo presumir que tiene una hipoosmolaridad. Por lo tanto, hay una relación entre el sodio y el agua, hay una relación, pero se regulan de manera independiente. ¿Está bien? ¿Estamos comprendiendo hasta ahora? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace la regulación de los líquidos corporales? Existen receptores de volumen y existen los llamados osmoreceptores. Los receptores de volumen que se encuentran en las grandes venas, que se encuentran en el corazón, ¿qué puede controlar? Un receptor de volumen, cuando hablamos de volumen, hablamos del líquido plasmático se refleja en una volemia. Si yo tengo una hipovolemia, quiere decir que tengo un poco volumen. Si tengo una hipervolemia, en principio tengo mucho volumen. Así es, en principio. Después van a ver algunas cosas que vamos a analizar, pero ahora vamos a analizar así. Si yo tengo una hipovolemia, tengo un poco volumen, eso detectan los receptores de volumen. Y la respuesta neuroendocrina a eso se establece por el sistema de las catecolaminas, de la renina-angiotensina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si yo tengo poco volumen, que les habrá pasado a ustedes en un estado de deshidratación, automáticamente aumenta la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca porque tengo hipovolemia. Entonces yo estoy deshidratado, aumenta mi frecuencia cardíaca. Eso lo hace el sistema nervioso simpático a través de las catecolaminas. También producen una vasoconstricción, porque si yo estoy hipovolémico, voy a tener tendencia a tener hipotensión. Entonces, ¿qué hacen las catecolaminas? ¿Qué hace la catecolamina, la adrenalina, noradrenalina? A través del sistema nervioso simpático, lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca,
aumentar la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y producir una vasoconstricción. Todo eso con el fin de mantener la perfusión a los tejidos a pesar de tener la persona una hipovolemia. ¿Me siguen? Y el sistema renina-angiotensina, aldosterona, como ustedes saben, cuando la persona está hipovolémica, llega menos cantidad de líquido a los riñones, el riñón detecta esta hipovolemia y a nivel de las células del sistema yuxtaglomerular produce la renina. La renina es un elemento que, como viene del riñón, se llama renina, y esto hace que se clive el angiotensinógeno, se forma la angiotensina 1, la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente agente vasoconstrictor, y la angiotensina 2 también retiene ya un poco de sodio y agua, y luego actúa sobre la capa glomerular de la corteza suprarrenal, y esto favorece la liberación de la aldosterona. Entonces, cuando yo tengo una hipovolemia, se estimula mi sistema nervioso simpático, genera aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fracción de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y produce una vasoconstricción para mantener la presión arterial. Y también se estimula el sistema renina-angiotensina, que lleva a un estado de vasoconstricción para mantener la presión arterial y también lleva a una retención de sodio y agua, aumenta la reabsorción de sodio y agua para mantener la volemia, para solucionar esta hipovolemia. Entonces, el riñón es el órgano efector, porque si yo tengo una hipovolemia, disminuye mi filtración glomerular y automáticamente aumenta la reabsorción de sodio y agua y termino teniendo una diuresis disminuida. ¿Comprenden? Ahora, si yo tengo una hipervolemia o estoy consumiendo muchísimo líquido, estoy estudiando fisiopatología en una tarde calurosa y estoy tomando miles de litros de tereré y estoy ya medio hipervolémico, ahí tengo tendencia a tener un aumento de la diuresis, aumenta la filtración glomerular, disminuye la reabsorción de sodio y agua, disminuye la actividad de las catecolaminas, disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y tengo un aumento importante de la diuresis, y esto para mantener la volemia. Esto es con lo que concierne a los receptores de volumen. Ahora, los osmoreceptores que están en el sistema nervioso central y están en las arterias, en la arteriola, principalmente las arteriolas del sistema nervioso central, detectan los cambios en la osmolaridad. Hablamos hace un rato que el principal componente de la osmolaridad es el sodio. Está también otros como la urea, la glucosa, pero el sodio es el principal agente de la osmolaridad. Cuando tengo mucho sodio en sangre, tengo una hipernatremia y tengo una hiperosmolaridad. Y automáticamente eso detecta el hipotálamo. Detecta el hipotálamo que yo tengo una hiperosmolaridad. Y a nivel del hipotálamo se produce una respuesta, a nivel de los núcleos paraventriculares, produce una activación de la neurohipófisis, y la neurohipófisis produce la hormona antidiurética. A su vez, esta hiperosmolaridad genera sed. Yo, cuando me voy a buscar agua y tengo sed, es porque estoy ligeramente hiperosmolar. Y se produce a través de la neurohipófisis, la hipófisis posterior, la liberación de la ADH. La ADH es la antidiurética, o sea, una hormona que hace que la persona no orine. Entonces, actúa a nivel de los receptores, a nivel de los túbulos renales, que se llaman aquaporina, que es poro de agua, y actúan a nivel de los túbulos renales para que se pueda reabsorber agua, con lo que mantiene la volemia reabsorbiendo agua y se elimina una orina osmolar. O sea, como yo retengo agua, lo que orina la persona va en cantidad disminuida, pero es muy osmolar. O sea, eliminan una orina concentrada la persona que está deshidratada. Y ocurre todo totalmente al revés cuando la persona está hiperhidratada o hipoosmolar. Cuando está hipoosmolar, no tengo sed, no se produce la liberación de la ADH y no se produce la reabsorción de agua y emito una orina diluida. La siguiente.
Entonces, ¿qué hacen estas hormonas que regulan el balance hidroelectrolítico analizándolos por separado? La ADH, que es la antidiurética que se secreta a nivel de la neurohipófisis en respuesta a una hiperosmolaridad, que es el principal estímulo, y también se puede secretar debido a una hipotensión, tiene como rol reabsorber agua, pero esta hormona también se llama vasopresina y también produce vasoconstricción y también con eso mantiene la presión arterial, o sea que no solamente reabsorbe agua, sino que también es vasoconstrictora. Esa es la vasopresina y también llamada antidiurética. La angiotensina, especialmente la angiotensina 2, que es el agente vasoconstrictor, se estimula ante un paciente que tiene una hipotensión. El riñón detecta esta disminución de la perfusión renal y tiene como rol la reabsorción de sodio y agua y es un potente vasoconstrictor también. La angiotensina 2 está entre los más potentes vasoconstrictores porque acuérdense que el paciente hipovolémico tiene tendencia a tener hipotensión. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Retención de sodio y agua y vasoconstricción para mejorar la hipotensión. La angiotensina 2 también estimula la liberación de la aldosterona, que ante un estado de hipotensión también se libera aldosterona. La aldosterona puede tener una liberación dependiente del sistema renina-angiotensina o independiente del sistema renina-angiotensina y lleva como rol la reabsorción de sodio y agua y elimina potasio. También con la aldosterona yo mejoro la volemia. Y el péptido natriurético auricular se produce cuando se secreta cuando hay un agrandamiento de la aurícula. Entonces, una persona puede tener agrandamiento de la aurícula cuando tiene hipervolemia. O sea, cuando yo tengo mucha volemia, mi corazón se llena de líquido, las aurículas se agrandan y ante esa situación, ahí se produce la liberación del péptido natriurético atrial, porque es natriurético, porque como hay una hipervolemia, este péptido hace que se elimine mucho sodio y con el sodio agua, entonces es natriurético este péptido y con eso se genera una restauración de la volemia a nivel auricular. O sea, si yo tengo un agrandamiento de la aurícula, tengo aumento del péptido natriurético atrial, y si tengo una disminución de la aurícula, un corazón que no tiene volemia, que no tiene mucha volemia, tengo una inhibición de la producción del péptido natriurético atrial. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué compartimiento líquido es normalmente el estudiado? El volumen circulante eficaz. El llenado del lecho arterial es determinante principal de la acreción renal de agua y sodio. El lecho arterial, la volemia, en otras palabras, el volumen circulante eficaz. Yo puedo tener un volumen circulante eficaz disminuido o puedo tener un volumen circulante eficaz aumentado. Y este volumen circulante eficaz es el que determina la acreción renal de sodio y agua. Si yo tengo un volumen circulante eficaz aumentado, yo tengo un aumento de la acreción renal de sodio y agua. Si tengo un volumen circulante eficaz disminuido, yo tengo un aumento de la reabsorción de sodio y agua. ¿Comprenden esto? Esto es un poco de lo que estudiamos el año pasado. Existe un intercambio continuo de líquido y de solutos con el medio externo y con los distintos compartimientos del cuerpo. Todo el tiempo nosotros estamos en un equilibrio. El ingreso de líquidos debe igualarse con las pérdidas, porque si yo ingiero más de lo que pierdo, me sobrehidrato, y si yo pierdo más de lo que ingiero, me deshidrato. Por lo tanto, tiene que haber un balance adecuado entre ambos. Y así se evita el aumento o la disminución de los volúmenes. Una bebida, por ejemplo, una persona normalmente consume 1,5 litros, 2 litros de agua, aunque nosotros en nefrología muchas veces le decimos que consuman un poco más, porque esto también varía de acuerdo al lugar en donde nos movemos. Si estamos en Paraguay, obviamente tendríamos una cantidad de ingesta de agua, y si estamos en Escocia tendríamos otra cantidad de ingesta.
Los alimentos proporcionarían más o menos 700 ml y la producción endógena de agua estaría en 300 ml. ¿Y cómo yo pierdo líquido? Pierdo por la sudoración y por la respiración. Y también esto tiene mucho que ver con el ambiente en el que estoy, en el que vivo, en el que me desempeño. Con la orina se pierde más o menos 1,5 litros por día y con la materia fecal estaría entre 250 y 300 ml de líquido por día. Lo cierto es que mantengo un balance y ese balance hídrico es muy importante para poder desarrollar todas las funciones fisiológicas corporales. Otra, la siguiente. Entonces, cuando hay una alteración de este equilibrio, obviamente aparece el desequilibrio hidroelectrolítico. Y este desequilibrio significa que el volumen de agua y de electrolitos que existen en los compartimientos ha aumentado o ha disminuido respecto a los valores normales. O sea, si yo ingerí mucho más de lo que pude eliminar, me sobrehidrato. Si eliminé mucho más de lo que puedo ingerir, me deshidrato. Entonces puedo tener alteración del agua como deshidratación o puedo tener hipervolemia. La persona deshidratada es la que tiene hipovolemia. Y yo muchas veces le reconozco a esta persona porque le veo muy débil, le pido que saque la lengua y la tiene muy seca la lengua, ojos hundidos, hablar bajo, hablar lento y por sobre todo una disminución de la presión arterial. Entonces, y luego preguntando, esta persona no está deshidratada. Ahora bien, las personas que tienen mucha volemia o hipervolemia también lo noto yo. Cuando lo veo a la persona veo que están hinchados los pies, que están hinchados los párpados. Esto se llama edema de miembros inferiores, edema de párpados. Y asumo que esta persona puede estar en una hipervolemia. Por alteraciones del sodio yo puedo tener una disminución de los niveles del sodio y eso vamos a ir viendo en el transcurso del módulo. Esto se llama hiponatremia. O si tengo un aumento del sodio, eso se denomina hipernatremia. Y cada uno de estos dos cuadros, tanto la hiponatremia como la hipernatremia, comportan una serie de manifestaciones clínicas sumamente divertidas que vamos a ir viendo en otras clases. También puede haber alteraciones del potasio, con disminución del potasio. Esto se llama hipopotasemia, que también trae sus consecuencias. O hiperpotasemia, que también trae sus consecuencias. O sea, cuando rompemos el equilibrio, siempre aparece y surge la fisiopatología que se manifiesta por diferentes síntomas y signos. También hay alteración del cloro, puede haber alteración del cloro con hipocloremia o hipercloremia y que tendría bastante que ver con el equilibrio ácido-base. La siguiente. Entonces, trastorno de volumen. Es muy simple. Deshidratación, disminución de volumen, hipovolemia. Sobrehidratación, aumento de volumen, hipervolemia. Eso es un concepto muy claro. La siguiente. La persona con deshidratación es la que tiene un balance negativo. O sea, está perdiendo mucho más líquido de lo que se incorpora dentro del cuerpo. Entonces, es un balance negativo de agua con pérdidas que son mayores a lo que ingresa. Puede ser lenta o rápida y puede dar lugar a una pérdida del agua corporal total. Pueden ser pérdidas cutáneas, pueden ser pérdidas gastrointestinales, personas con diarrea tipo colérica, tipo cólera, pérdidas renales, personas que tienen una poliuria muy importante. Pueden ser obviamente las hemorragias o pueden ser personas, por ejemplo, de la tercera edad, adultos mayores que tienen disminución de la sed, porque los adultos mayores van perdiendo el deseo de la sed. Eso vemos con bastante frecuencia y no consumen agua, entonces hay una disminución del ingreso de líquidos. Profe, pero eso está mal, ¿verdad? O sea, vos tenés que igual hidratarle a tu adulto mayor, ¿verdad? Claro. Y por eso es importante reconocerle a la persona que está deshidratada, controlarle, infeccionarle, controlarle la presión arterial y todo, sí, claro. Y es un evento frecuentísimo que vemos en la práctica médica. Los adultos mayores tienen mucha tendencia a la deshidratación porque disminuye su ingreso de líquidos. Y otra situación que me lleva a una hipovolemia es el desplazamiento del líquido a tercer espacio que vamos a analizar. Se ve mucho en las personas que tienen acumulación de líquido en la cavidad peritoneal
que se llama ascitis o pacientes con un edema generalizado, en donde hay una salida de líquido del vaso sanguíneo hacia el intersticio por varias razones, por una hiperpermeabilidad capilar o por una hipoproteinemia importante, una hipoalbuminemia importante. Entonces, el líquido vascular no se queda dentro del vaso, sino que va hacia afuera, hacia el espacio intersticial, al espacio extravascular, y puede haber incluso una hipovolemia dentro de los vasos sanguíneos, o sea, dentro del sistema circulatorio hay hipovolemia, pero el paciente está hipervolémico. Es por salida de líquido vascular al espacio extravascular, y se puede ver en situaciones de hiperpermeabilidad capilar, por ejemplo, un cuadro infeccioso severo, hiperpermeabilidad capilar, o puede haber casos de hipoalbuminemia, por ejemplo, un paciente con una desnutrición importante, o por otras razones que veremos. Entonces, la persona se puede deshidratar y puede haber una deshidratación llamada isotónica, en el que los niveles de la persona pierde agua y sodio, pierde las dos cosas, y la persona está con la misma tonicidad, pero está deshidratada. Pero existe la otra, la deshidratación hipotónica, en donde la persona pierde agua, pero más pierde sodio. Entonces la persona tiene tendencia a tener una hiponatremia y tiene deshidratación hipotónica por la tonicidad dada por el sodio, se pierde. Y podemos tener también una deshidratación hipertónica, aquellas personas que pierden agua pero no pierden sodio. Por ejemplo, yo tengo una diarrea importante, tengo mucha diarrea, me voy 15 veces al baño y pierdo mucho sodio con esa diarrea. O sea, tengo una shigella, una salmonelosis y pierdo más sodio que agua. Entonces tengo una deshidratación hipotónica. Pero yo puedo tener, por ejemplo, otra patología que me produce muchísima diarrea, como el Vibrio cholerae. Puedo tener cólera que elimina más agua que sodio, y puedo tener una gran cantidad de defecaciones por día y perder mucha más agua, y al final tengo una leve hipernatremia, pero tengo deshidratación. Esa deshidratación se llama deshidratación hipertónica. La siguiente. Entonces, analizando la fisiopatología de la hipovolemia, vamos a analizar que la disminución del volumen efectivo circulante, o sea, la hipovolemia, me estimula los vasoreceptores de baja y alta presión, que ya estudiábamos nosotros en fisiología, y van apareciendo algunos mecanismos compensadores que estos vasoreceptores estimulan. Por ejemplo, se produce un aumento de la hormona antidiurética. La persona tiene un aumento de la vasoconstricción y una retención de agua y sodio, de agua, no de sodio. Esto lo hace la hormona antidiurética, se estimula la parte posterior de la hipófisis. A su vez, hay un aumento de los niveles de renina porque disminuye la perfusión renal, aumenta la liberación de renina. Eso lleva a un aumento de la producción de la angiotensina 2, que estimula la suprarrenal para que se produzca aldosterona, y lo que hace es mejorar la volemia y producir vasoconstricción. También se estimula el sistema nervioso simpático, que es un agente vasoconstrictor también, y que hace aumentar la frecuencia cardíaca y produce taquicardia, mejora la fuerza de contracción ventricular, es vasoconstrictora, todo solucionando esta hipovolemia que aparece. Y obviamente, si tengo hipovolemia, tengo las aurículas disminuidas de tamaño, y entonces no se va a producir el péptido natriurético auricular. Entonces, esta renina-angiotensina me estimula la sed y me hace retener sodio y agua. La hormona antidiurética hace que disminuya la excreción de agua, porque es antidiurética. Así como hablamos, la persona elimina una orina concentrada y elimina poca agua. El hipovolémico orina menos, y así como estaba hablando la compañera, estos adultos mayores que le tenemos que dar agua de todos modos, porque muchas veces tienen una deshidratación que nos cuesta diagnosticar. Le controlo la presión, le controlo su frecuencia cardíaca, y también controlo si está orinando o no, porque la persona deshidratada tiende a no orinar.
y eso puede acarrear muchísimos problemas. Entonces, se produce, la persona que tiene una hipovolemia no quiere eliminar líquido, al contrario, quiere retener y ganar mucha cantidad de líquido y disminuye el filtrado glomerular, aumenta la reabsorción de sodio y disminuye la acreción urinaria de sodio. Yo le necesito al sodio. Y se produce una vasoconstricción con taquicardia, que sería la respuesta cardiovascular. Este evento, esta situación clínica de hipovolemia es súper frecuente dentro de la práctica médica, es súper frecuente y tenemos que analizar fisiopatológicamente todo eso, porque solamente analizando fisiopatológicamente yo puedo hacerle un tratamiento adecuado. O sea, el escenario sería una persona que está deshidratada, que tiene los ojos hundidos, hipotensión, lengua seca y orina poco. Esa persona está deshidratada y los mecanismos de compensación, disminución del filtrado glomerular, reabsorción de sodio, vasoconstricción, taquicardia, son todo lo que aparecen en esta persona. Administrando volemia, administrando líquido, el cuadro puede revertir. La siguiente. Sí. Bueno, entonces los signos de deshidratación que clínicamente nosotros notamos son un poco los ojos hundidos, la boca, le decimos que saque la lengua y la tiene toda cortada la lengua y seca, no tiene la saliva habitual, le toco la piel y pierde un poquito la elasticidad, la piel. Le controlo la presión arterial, tiene disminución de la presión arterial, orina poco, todos esos son cuadros clínicos bastante frecuentes y bastante típicos de la deshidratación. La persona está en letargo, se mueve menos, si son niños lloran, el llanto es más débil. Hay situaciones así muy importantes que dentro de la clínica van a ir aprendiendo. La siguiente. Bueno, entonces en los grados de deshidratación puede haber, cuando el grado de deshidratación es cada vez más intenso, que se lo divide en porcentajes, hasta 5%, hasta 10% y más de 10% de deshidratación. La persona en el último grado, digamos, ya está inconsciente, los ojos lo tiene hundido, la boca ya está muy seca. La persona ya está incapaz de llegar hasta un vaso con agua, ya no puede, se le tiene que administrar por fuera. La piel pierde la elasticidad de la piel, el pulso se hace rápido, apenas se siente, aparecen como azules los dedos, los pulpejos de los dedos. La persona orina poco y lo que orina tiene una concentración muy importante. O sea, una orina oscura, es una orina oscurísima y poca. Entonces, estas personas están en una deshidratación grado 3. Esto amenaza a la vida. Mucha gente fallece por un cuadro así como este. Y han habido muchos ejemplos, especialmente en las residencias de adultos mayores, cuando ocurren situaciones de mucho calor, especialmente en los países europeos que no están acostumbrados a tanto calor en el norte de Europa. Y ellos, los adultos mayores en las residencias no tienen sed y muchos entran en estado de deshidratación importante. Esto es importante reconocer los grados de deshidratación y sus diferentes intensidades. La siguiente. Bueno, analizando el caso de una persona, una mujer de 55 años que tiene una gastroenteritis aguda, una gastroenterocolitis aguda, vamos a llamarle, tiene diarrea líquida abundante durante 24 horas, no ingiere nada porque tiene náuseas, vómito, no puede ingerir nada. Obviamente orina poco, se estableció ahí como, digamos, el cortejo total. No puede levantarse de la cama porque se incorpora y se marea y se acuesta otra vez. Entonces le controlamos la presión y tiene 170. Tiene aumento de la frecuencia cardíaca determinada por el pulso, que está en 100. Y le decimos a la persona que con toda su dificultad se ponga de pie. Una vez que se pone de pie, su presión arterial baja aún más y su frecuencia cardíaca aumenta más. La persona tiene fiebre, aparentemente una gastroenteritis infecciosa, que le habrá pasado a algunas personas. Un signo muy importante de la deshidratación es cuando la persona acostada tiene una presión arterial y cuando se pone de pie tiene otra presión arterial
o sea, baja la presión arterial, porque la ley de la gravedad hace que la volemia vaya más hacia los pies y disminuya la perfusión a nivel de las partes superiores, e incluso la persona se incorpora y puede desvanecerse por una hipoperfusión cerebral. La paciente está pálida, sudorosa, mucosas secas, pierde la elasticidad de la piel, y como tiene diarreas, tiene los ruidos intestinales muy aumentados, o sea, hay mucho peristaltismo. De los datos que surgen en el laboratorio, hay algunas cosas que llaman la atención. Tiene neutrofilia y vamos a ir analizando eso. Tiene una orina con poco sodio, porque quiere retener todo el sodio que se pueda, y tiene una osmolaridad aumentada. La siguiente, Fabiana, aclara. Bueno, entonces los puntos trascendentales, ¿están todos conectados o no? ¿O están desconectados ya? Cada una serie de minutos yo le voy a preguntar si están conectados, así se salen de su modorra y le conectamos otra vez en sus cabezas. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es una gastroenteritis aguda con mucha diarrea, muchas náuseas, vómitos, orina poco, muchos mareos, tiene una hipotensión postural. Siempre ustedes en su práctica médica el año que viene en semiología tienen que controlarle la presión a las personas acostado, sentado, y cuando la persona se pone de pie también le tienen que controlar la presión arterial, porque con eso ustedes pueden detectar muchísimas cosas. Entre esas cosas que pueden detectar es una deshidratación subclínica que va a ayudar mucho para llegar a diagnósticos. La persona tiene un aumento de los glóbulos blancos, a expensas principalmente de los neutrófilos, lo que refleja una infección bacteriana, y una tendencia a la urea alta, que es un signo ya de hipoperfusión a nivel de los riñones, y una osmolaridad aumentada con poco sodio en la orina, porque hay mucha retención de sodio. La siguiente. Entonces, ¿cuáles serían? ¿Cómo se encuentra el volumen intravascular de esta persona? No sé si tienen que responder, Fabiana, ellos o yo. ¿Cómo es? ¿Cómo se encuentra el volumen intravascular? El volumen intravascular de esta persona está disminuido. ¿Y qué manifestaciones clínicas presenta esta persona? Tiene hipotensión ortostática, el pulso está aumentado, disminuye la elasticidad de la piel y la persona no orina. Con estos signos yo hago el diagnóstico de deshidratación. Es muy claro, e incluso puede ser fácil. La siguiente. Entonces, la presión arterial acostada, 160, 170, de pie 85, 60. El pulso está aumentado porque como hay una hipovolemia, se estimula el sistema nervioso simpático, así como hablamos, aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, en otras palabras, puede llegar incluso a la taquicardia. Y todo eso con el fin de compensar la hipotensión arterial que aparece en las personas con deshidratación importante. Otra. Hay redistribución de líquido periférico de piel y mucosas a órganos centrales. Esto es un punto muy importante dentro del comportamiento del cuerpo en situaciones de estrés fisiopatológico, digamos, que cuando hay una hipovolemia siempre se trata de preservar los órganos que requieren mayor cantidad de oxígeno, como el corazón y el cerebro. Y esto en detrimento de la piel, por ejemplo, que la persona va a tener una disminución de la perfusión a nivel de la piel para mantener la perfusión cerebral y cardíaca. Esto es una redistribución, ya que hay poca volemia, vamos a optimizar esta volemia. Entonces, prevalecen los órganos que más necesitan para mantener la volemia. La siguiente. La disminución del volumen intravascular lleva a una disminución del flujo sanguíneo renal. Esto lleva a una disminución del filtrado glomerular y lleva a una disminución de la cantidad de orina. La persona deshidratada orina menos. La siguiente. Entonces, la persona que tiene un volumen extracelular disminuido, o sea, la persona que está deshidratada, tiene un estado de hipotensión. Este estado de hipotensión arterial activa los sistemas reguladores, activa el sistema simpático, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la liberación de la ADH, y el objetivo final de estos sistemas de
reguladores es la vasoconstricción para mantener la presión arterial y la retención de sodio y agua también para mantener la presión arterial. La siguiente. La taquicardia y la vasoconstricción periférica aparece por el sistema nervioso simpático, palpitaciones, piel fría y sudorosa, retención de sodio y agua, disminución de la orina, disminución del sodio en orina, la sal en orina. Entonces, los cambios fisiopatológicos, la reducción del volumen del plasma, hipotensión arterial, hay una hipotensión arterial, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco. Ante estas situaciones de disminución de la volemia e hipotensión arterial, se estimulan los vasoreceptores, se activa el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el objetivo es mantener la presión arterial, mejorar, o sea, mantener la circulación coronaria y cerebral y, de hecho, mantener la perfusión a todos los tejidos. Ese es el objetivo realmente. La siguiente. ¿Qué hace el riñón? Como hablamos, el riñón siempre es el órgano efector, siempre es el que se encarga de regular la volemia otra vez. La carga la lleva al riñón y el riñón trata de establecer, de restablecer el volumen de líquido extracelular, porque como hay poca volemia, hay disminución de la filtración glomerular y trata de reabsorber todo lo que se pueda del sodio y el agua. O sea, hay un aumento de la actividad tubular y una disminución del filtrado glomerular. El aumento del tono simpático incrementa también la reabsorción del sodio en el túbulo proximal y reduce la filtración glomerular. Las catecolaminas producen una importante vasoconstricción a nivel de las arteriolas aferentes y también hay un aumento importante de la secreción de aldosterona y la ADH y obviamente disminuye el péptido natriurético atrial. La aldosterona retiene sodio y agua, la ADH retiene agua, y con eso mantenemos la volemia. En el caso clínico mismo que aumentaba también los glóbulos blancos y los neutrófilos, reflejando un cuadro infeccioso bacteriano, lo más probable, y en la orina el sodio está disminuido y la osmolaridad aumentada. Bien. Bueno, entonces tenemos una hipovolemia, y quiero saber si hay unas pérdidas a nivel renal o a nivel extrarrenal. Entonces, lo que trato de determinar si tengo una pérdida renal o extrarrenal es medir el sodio en orina. Si mi pérdida es renal, o sea, si mi riñón está enfermo, mi riñón no va a poder retener sodio y agua. ¿Me entienden? Entonces, yo puedo tener una reducción de la volemia y si tengo mucho sodio en orina, quiere decir que mi problema es del riñón. Mi riñón no puede retener sodio. Entonces, hay algunos eventos o situaciones clínicas en donde aparece esto. Están las nefritis perdedoras de sal, están las tubulopatías intersticiales, el abuso de los diuréticos, estados de hipoaldosteronismo en donde no hay aldosterona. Pero si yo tengo poco sodio en orina, significa que mi riñón está bien y que las pérdidas están fuera del riñón. O sea, si tengo una diarrea profusa, de esas que tengo 40 deposiciones al día con el cólera, obviamente mi riñón va a tratar de retener sodio y agua porque mi riñón está bien, mi riñón no es el problema y voy a tener poca eliminación de sodio en orina. Se ve principalmente el cuadro más emblemático son las diarreas profusas. La siguiente. Entonces, ¿cómo se contraría en un paciente hipovolémico la angiotensina 2, la aldosterona, la ADH, el péptido natriurético atrial, el sistema nervioso simpático y por qué? ¿Esto, Fabiana, ellos tienen que decir o decimos nosotros? Acá decimos, bueno. Doc, lo que pasa es que no puedo hablarte cuando presento, pues por eso nomás, no te estoy contestando. Dale, no importa. Voy a continuar. Presentame nomás. Bueno, entonces, ¿están todos conectados? ¿Están atendiendo todos? Sí, profe, te escuchamos. Bueno, entonces hay deshidratación, déficit de sodio, hay hemorragia. O sea, imagínense ese cuadro. Persona con deshidratación, déficit de sodio, persona o por una hemorragia importante, tiene una disminución del nivel sanguíneo, tiene una hipovolemia.
O sea, esta persona tiene una disminución del nivel sanguíneo, o sea, un volumen intravascular eficaz disminuido. El péptido natriurético arterial disminuye porque no tengo agrandamiento de las aurículas. Entonces tengo una hipovolemia. Esa hipovolemia me lleva a una disminución de la presión arterial. O sea, al estar hipovolémico estoy hipotenso. Entonces, al tener una disminución de la presión arterial y estar hipovolémico, las células yuxtaclomerulares de los riñones se detectan esto, de que estoy hipovolémico. Entonces producen renina que cliva el angiotensinógeno, que es un producto hepático, para formar la angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene mucho rol, no hace gran cosa, pero por medio de la enzima convertidora, la enzima conversora de la angiotensina, a nivel de los capilares esplénicos y principalmente a nivel de los capilares pulmonares, se produce la angiotensina 2, que es un potente agente vasoconstrictor de las arterias y que con eso trata de restablecer la presión arterial. También la angiotensina 2 estimula la corteza suprarrenal y con eso aumenta la liberación de la aldosterona, y ese aumento de la liberación de la aldosterona propicia de nuevo un aumento de la reabsorción de sodio, y esto lleva a una reabsorción de sodio, agua, y la aldosterona tiene como otros roles, digamos, la eliminación de potasio e de hidrogeniones. O sea, el aumento de la aldosterona me puede llevar a hipopotasemia y me puede llevar a alcalosis metabólica porque elimino potasio y elimino hidrogeniones. Y el aumento de la reabsorción de sodio y agua me lleva a un aumento de la volemia, otra vez tratando de restablecer todo, y con eso también se regula la presión arterial. Es una cadena fantástica todo lo que sucede. La siguiente. Entrando a la hipervolemia y la hiperhidratación. Vamos a entrar a la hipervolemia, a la hiperhidratación. La siguiente. ¿Qué es la hipervolemia y qué es la hiperhidratación? Es el resultado de un balance hídrico positivo. Yo tengo un aumento del líquido corporal, tengo un aumento del líquido corporal cuando tengo un balance positivo. Esto me lleva a un estado de sobrehidratación y en las personas se hace evidente por medio de, por ejemplo, edemas. ¿En qué situaciones yo puedo tener un balance hídrico positivo? ¿En qué situaciones yo puedo estar hiperhidratado? Cuando tengo una ingesta excesiva de líquidos, cuando existe un problema cardíaco o renal, tengo un aporte excesivo de agua por hidratación parenteral, la persona está internada, digamos, está ingresada en un servicio y le estoy administrando mucho volumen. Y muchas veces el líquido sale del espacio vascular y va hacia el espacio intersticial entre las células y aparecen lo que se llaman los edemas. También hay una eliminación insuficiente en relación a la ingesta, o sea, yo tomo mucho más agua que lo que orino, y tengo finalmente mayor volumen, especialmente cuando los riñones no funcionan, que es un evento muy frecuente también dentro de la medicina. La siguiente. El líquido extracelular aumentado y el volumen el volumen circulante eficaz disminuido es una forma de hiperhidratación, y el volumen extracelular aumentado con volumen efectivo circulante aumentado es otra forma de hiperhidratación. Vamos a analizar esto. Yo puedo tener un volumen extra, pasamos por el anterior otra vez, disculpame un ratito. Yo puedo tener, gracias Fabi. Puedo tener un volumen extracelular aumentado y un volumen efectivo circulante disminuido. ¿Qué es eso? Tengo una hipovolemia, pero tengo mucho volumen. ¿Qué es eso? Pues bien, así como hablamos, si tengo un cuadro séptico, por ejemplo, que ustedes ya estudiaron la sepsis, puedo tener una hiperpermeabilidad capilar. Está dada por las citocinas, por todas esas cosas que ya estudiaron ustedes. Entonces, sale líquido del espacio intravascular al extravascular por hiperpermeabilidad capilar. Yo le veo a este paciente está edematoso, o sea, está con mucho líquido encima, pero dentro del vaso sanguíneo tiene una hipovolemia. Entonces, este paciente está con el volumen hiperhidratado, con el volumen extracelular aumentado y el volumen eficaz, circulante eficaz disminuido. Pero también puedo tener un paciente con líquido extracelular aumentado y con volumen efectivo circulante aumentado. O sea, el paciente tiene una hipervolemia y está hiperhidratado. La siguiente. Bueno, entonces con volumen
circulante eficaz disminuido, el paciente está edematoso, puede ser, por ejemplo, un paciente con aumento de la aldosterona, que se puede ver en la insuficiencia cardíaca, paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, o paciente que tienen un síndrome nefrótico, o cirrosis hepática, o hipolipidemia grave. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, les cuento que el síndrome nefrótico es una enfermedad que me lleva a disminución de la albúmina en sangre. La cirrosis hepática es una patología que me lleva a disminución de la albúmina en sangre. La hipoluminemia por desnutrición obviamente me lleva a disminución de la albúmina en sangre. Entonces, cuando yo tengo una disminución de la albúmina en sangre, que es el agente oncótico que mantiene la volemia, y si no tengo albúmina, sale líquido del espacio intravascular al extravascular. Esta persona tiene edemas y tiene un volumen circulante eficaz disminuido y tiene edema, o sea, tiene hipervolemia y tiene edema y tiene un volumen intravascular disminuido. Ahora, otros tienen un volumen intracelular, volumen intravascular, perdón, volumen intravascular aumentado. Por ejemplo, las personas que tienen una glomerulonefritis aguda o un trastorno renal de déficit de la funcionalidad renal, en donde la volemia se queda dentro del vaso, pero lo que pasa es que no se filtra a nivel renal, entonces yo termino teniendo una hipervolemia que después puede salir al tercer espacio, pero siempre con hipervolemia, y tengo una hiperhidratación con volumen circulante eficaz aumentado. O sea, yo puedo tener una hiperhidratación con volumen circulante eficaz disminuido, como en los casos de hipoluminemia o sepsis, o puedo tener un volumen circulante eficaz aumentado e hiperhidratación en caso de disminución de la filtración glomerular. El paciente no puede orinar. La siguiente. Entonces, con aumento del volumen circulante efectivo, si yo tengo un aumento del volumen circulante efectivo, si yo tengo un fracaso renal, o sea, no funciona mi riñón. Tengo un problema en donde mi riñón funcionaba y me murió una serpiente y ya dejó de funcionar mi riñón. Entonces, automáticamente tengo mucha volemia dentro del circuito arterial. O sea, el paciente puede sobrehidratarse con aumento del volumen circulante eficaz. Si yo tengo un aumento del volumen circulante eficaz, como tengo aumento del volumen circulante eficaz, tengo una disminución de la angiotensina, una disminución de la aldosterona y una disminución de la actividad simpática. Puedo tener un aumento del óxido nítrico, tengo un aumento del péptido natriurético arterial, aumento de las prostaglandinas. O sea, yo tengo una regulación de mi hiperhidratación, pero en relación a mi volemia, yo tengo hipervolemia. ¿Y qué pasa luego, Fabi? El siguiente. Estas personas tienen edemas principalmente en la zona declive del cuerpo, o sea, en los pies, en los tobillos. Yo pongo el dedo y ven la imagen ahí, cómo deja la marca del dedo. Esto se llama signo de Godet. En la parte dorsal del pie, en el tobillo. Y cuando aparece en otras partes, puedo tener también en los párpados, ven párpado superior y párpado inferior con mucha acumulación de líquido. Puede haber aumento de líquido en la cavidad peritoneal, aumento de líquido en el espacio pleural. Cuando el paciente tiene líquido por todas partes, se considera que este cuadro se llama anasarca. Retiene el líquido, el paciente aumenta de peso. Muchas veces nos cuenta el paciente, yo pesaba 58 y ahora tengo 63 y no comí nada, y vemos que está muy hinchado. Cuando hay retención de líquido por déficit de eliminación renal, yo tengo una hipervolemia, o sea, no funciona mi filtración glomerular, se acumula líquido en mi espacio intravascular, tengo una hiperhidratación, hipervolemia, y eso me lleva a hipertensión arterial. La siguiente. Entonces, una mujer de 70 años, hipertensa, conocida desde los 40 años, o sea, tiene 30 años de hipertensión encima, con tratamiento irregular, presenta disnea, o sea, dificultad respiratoria cuando camina a grandes esfuerzos. Luego ya aparece esta dificultad respiratoria cuando a pequeños esfuerzos aparecen palpitaciones.
En el examen físico tiene edema de miembros inferiores, crece su abdomen, esto se llama ascitis, y cada vez tiene más peso la persona, cada vez tiene más peso. Esta persona tiene que estar orinando menos también. Al examen físico tiene una presión arterial de 180 a 110, o sea, está hipertensa, tiene una frecuencia cardíaca de 115 por minuto, edema de miembros inferiores, tiene Godet, 3 cruces, cuanto más cruces, más Godet, o sea, más edema, hasta el muslo le llegan los edemas. Ya hay acumulación de líquido en el hígado y el hígado se agranda, esto se llama hepatomegalia por acumulación, por congestión hepática. Tenemos ascitis, a nivel cardíaco tenemos lo que se llama, aparte de la taquicardia, tenemos lo que se llama un ritmo de galope, que el corazón late así, tut, 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 y en esta persona late tut, 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 como un galope. Esto significa que la persona tiene mucho líquido dentro del ventrículo. Y los pulmones tienen, ponemos el estetoscopio en los pulmones, especialmente en las bases de los pulmones, y hay como un ruido, el ruido normal del pulmón está reemplazado por ruido así como de burbuja, que se llaman crepitantes. Y en el laboratorio encontramos que tengo el sodio con tendencia a estar bajo, una urea al límite y una creatinina al límite, un poquito alta para mi gusto, pero el sodio es bajo, o sea que tengo una hiponatremia. Y esta hiponatremia se debería en esta persona porque yo tengo en relación más agua que el sodio. Habíamos hablado que el sodio y el agua muchas veces tengo que analizarlos en conjunto, aunque sé que se regulan de manera separada. O sea, cuando yo tengo una hiponatremia, como en este caso, una hiponatremia leve, como es este caso, yo tengo que analizar, ¿y cómo está el agua corporal? ¿Será que esta persona tiene mucha agua, por eso que el sodio aparece como bajo, y es una hiponatremia por dilución? Entonces, esas son las cosas que se le tienen que analizar. Tiene el sodio bajo en orina, o sea que hay una importante reabsorción de sodio a nivel de los túbulos renales, y el diagnóstico es insuficiencia cardíaca congestiva global. Esta persona se le hizo el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca congestiva global, en donde tengo una hipoperfusión a todos los tejidos, pero tengo hipertensión en este caso. La siguiente. ¿Cómo se encontraría el volumen circulante eficaz en esta paciente? ¿Cómo se encontraría el agua corporal total y por qué? ¿Cómo estaría la renina, la angiotensina, la aldosterona, el ADH, el péptido? ¿Cómo se explicaría el volumen urinario disminuido? Yo creo que ustedes están en condiciones de responder todo esto. ¿Cómo está la concentración urinaria? ¿Cómo está el sodio urinario? ¿Por qué tiene edemas? Ustedes se acuerdan de las fuerzas de Starling, que el año pasado también vimos, que existen las fuerzas hidrostáticas intra y extracapilar, y existen las fuerzas oncóticas o coloidosmóticas dadas principalmente por la albúmina. En este caso vamos a usar la albúmina intra y extracapilar. Entonces, un aumento de la presión hidrostática intracapilar en los casos de hipervolemia puede llevar a salida de líquido por diferencia de presión entre el espacio intravascular y el extravascular. Y también una disminución de la presión coloidosmótica o presión oncótica intravascular por disminución importante de la albúmina, por ejemplo, me lleva también a salida del líquido del espacio intravascular y sale al extravascular. Entonces, ¿cuál acá sería el mecanismo del edema? ¿Por qué esta persona tiene edema? ¿Cuál de las dos situaciones que hablé, que les dije recién de la fuerza de Starling, es la causa del por qué sale el líquido del espacio intra al extravascular? La siguiente. Entonces, esta persona tendría se encontraría con un volumen circulante eficaz disminuido. ¿Cómo estaría el agua corporal? Estaría aumentado, tiene edema. ¿Cómo estaría la renina-angiotensina, la aldosterona? Ustedes saben muy bien cómo estaría. ¿Cómo estaría el filtrado glomerular? ¿Cómo estaría la reabsorción de sodio y agua? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa del edema? ¿Qué fuerza es la que domina para la aparición del edema? Esto es importante que ustedes analicen porque ya tienen todos los elementos y el conocimiento para analizar. La siguiente. Entonces, las hipervolemias, pacientes que tienen mucha volemia, digamos,
Se pueden ver en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis hepática, en las personas con síndrome nefrótico, personas que tienen poco nivel de albúmina en sangre. Hay una disminución del gasto cardíaco muchas veces en estas personas porque estas personas pueden tener una disminución de la volemia, del volumen circulante eficaz, pese a tener hipervolemia. Puede haber una vasodilatación arterial periférica de compensación, disminuye el volumen circulante efectivo. Y cuando disminuye el volumen circulante efectivo por pérdida de líquido al espacio extravascular, al haber una hipovolemia al haber una disminución del volumen circulante efectivo, hay aumento de la actividad del sistema simpático, hay aumento de la renina, y tendría que haber una administración de la hormona, un aumento de la hormona antidiurética. Esto lleva a un aumento de las resistencias vasculares para tratar de mantener la presión arterial y retención de sodio y agua, y eso agrava más los edemas. Pero también puede haber una enfermedad renal primaria, o sea, una persona a quien le falla el riñón, de repente disminuye el filtrado glomerular y la persona automáticamente deja de tener una filtración glomerular adecuada, y al no tener una filtración glomerular se acumula líquido en el espacio vascular y la persona tiene un aumento del volumen circulante eficaz. Y esto lleva a edemas con hipertensión arterial, y ahí sí puede bajar, al revés, puede bajar la renina, y cuando tiene una disminución del volumen circulante eficaz, aumenta la renina. Vamos a hablar, esto vamos a analizar otra vez. O sea, yo puedo tener una hiperhidratación. Le voy a dar ahora simple. Puedo tener una hiperhidratación con un volumen circulante eficaz disminuido, o puedo tener una hiperhidratación con volumen circulante eficaz aumentado. Si yo tengo con volumen efectivo, disminución del volumen eficaz, disminución del volumen circulante eficaz, yo tengo un aumento de la renina, aumento de la angiotensina, aumento de la actividad simpática. Si tengo una hiperhidratación con aumento del volumen circulante eficaz, puedo tener una disminución de la renina, una disminución de las catecolaminas. ¿Entienden esto? O sea, puedo tener hiperhidratación con volumen circulante eficaz disminuido y con volumen circulante eficaz aumentado. Y luego los ejes hormonales ustedes ya lo pueden crear con lo que van aprendiendo. La siguiente. ¿Preguntas? ¿Por qué los glóbulos blancos aumentados y neutrófilos aumentados? Los pacientes con hipovolemia tienen sodio disminuido en orina, osmolaridad aumentada. Explicar por qué el sodio se encuentra disminuido en orina y la osmolaridad aumentada. ¿Otras? Acordarnos de este gráfico muy importante: volumen extracelular disminuido, activación de los sistemas reguladores, simpático, renina, angiotensina, ADH, vasoconstricción, aumenta la reabsorción de sodio y agua. Otra. ¿Qué pasa cuando yo tengo una disminución del agua corporal? Yo tengo que conservar agua lo máximo que se pueda. Se produce un aumento de la vasopresina, el riñón emite una orina muy concentrada, hay una disminución del volumen urinario, aumenta la osmolaridad, tengo una osmolaridad aumentada. Todo eso cuando tengo una deshidratación y tengo que conservar agua, o sea, tengo que retener agua como sea. La siguiente. También ustedes se acuerdan de fisiología del sistema multiplicador de contracorriente, de esto que tenía como rol conducir a una orina concentrada. La siguiente. Entonces, mujer de 58 años, consulta por astenia, mareos al levantarse, dice tener diarrea de hace 48 horas, ingiere poco líquido y alimento porque tiene náusea, orina poco, de color oscuro, orina poco y encima es muy oscura su orina. Tiene una presión arterial de 80-60, tiene taquicardia, parece lúcida, boca seca, signo del pliegue, perdió la elasticidad de la piel. ¿Por qué tiene hipotensión arterial y por qué tiene taquicardia? Ustedes ya tienen todos los elementos para responder esto. ¿Y cuál es la respuesta renal de la hipovolemia en esta historia? Ya tienen todos los elementos para responder esto. La siguiente.
Entonces aquí vemos lo que ya dijimos hace un rato, lo del volumen circulante efectivo disminuido, la respuesta de los vasoreceptores, la respuesta de la neurohipófisis con la liberación de la antidiurética, qué pasa a nivel de renina y angiotensina, el sistema nervioso simpático, qué pasa con el péptido natriurético. Esto ya dijimos todo. La siguiente. ¿Hay algo que se les haya quedado en el tintero, que no hayan podido, que no entiendan bien? A mí me gusta tener una clase conversada. No me gusta, no me parece tan, ahora como no hay otra alternativa, pero no me parece, me parece que tiene que ser conversado. Ahora estamos como separados a través de una computadora, pero necesariamente sería bueno que hagan algunas preguntas, establecer y ver si de alguna forma le podemos ayudar con algunas dudas que puedan ir teniendo. Nosotros tampoco sabemos todo, hay muchísimas cosas que no sabemos, no somos los que poseemos el conocimiento, somos unas personas que estudiamos un poquito más y vimos algunas cosas más y eso le queremos transmitir, pero cualquier pregunta que ustedes nos digan va a ser muy enriquecedora, va a ser muy interesante y vamos a establecer probablemente buenos canales de respuesta. El punto trascendental es que yo lo que tengo que hacer es motivarle a ustedes. Lo que tenemos que hacer nosotros es generar una emoción, que esto no sea un tabú, que hidroelectrolito sea divertido, como de hecho lo es, que muchas cosas todavía podemos aprender todos juntos sobre esto y que sea como una clase relajada. Entonces, necesito saber si tienen algunas preguntas que puedan hacerme o hacernos a la doctora Fabiana y a los doctores que estamos aquí en el grupo, a ver si podemos responderles para llegar a cosas más certeras. ¿Tienen alguna pregunta? Magistral la clase, doctor, espectacular. Estaban muy poco participativos nomás los chicos, porque suelen preguntar. Así ¿Por qué que me quieren preguntar? tan tímidos parece. Mm. Chicos, aprovechen porque tenemos a un genio de la medicina acá. Ay, güey, mentira, nada que ver. Espectacular. Nada que ver, nada que Sí, ver. sí, sí. No, no es cierto. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, muchísimas cosas no sabemos y yo confieso que hay millones de cosas que no tengo ni idea. Y bueno, entonces, para eso, la curiosidad es un buen punto. La curiosidad puede hacer de que nosotros tengamos ganas de investigar, de que tengamos ganas de ir creando ciencia y la curiosidad es muy importante. Con motivación y curiosidad podemos llegar muy lejos, muy lejos. Y van a siempre a ir adelante. O sea, si son motivados y si son curiosos, van a ir adelante. Eso no hay ninguna duda. Entonces, Fabi, ¿no hay preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿El signo de Godet va a aparecer sin importar el estado del volumen efectivo? Siempre que haya líquido en el espacio extravascular, vas a tener el signo de Godet y que retenga mucho líquido. Sí, puede haber con volumen intravascular, con volumen circulante eficaz disminuido o aumentado. Igual puede haber. Ah, ok, gracias, profe. Dale. ¿Estamos entonces, Fabi? ¿Sí? Sí, súper bien. Dale, Muy entonces bien, mucha chicos. suerte. Muchísimas gracias, doctor. Que tengan un buen año. Gracias. Gracias, gracias. Chicos, coloquen sus nombres y su apellido en el chat para su asistencia. Los que tienen problemas de energía eléctrica, avisen nomás en el justificativo, por favor, con el screen correspondiente. Van colocando sus nombres y apellidos y pueden ir saliendo.
Chao, profe, gracias. Chao, chao, chicos. Profe, Sí. profe, quería saber nomás si te llegó el justificativo del martes. Voy a Yo soy fijarme. ¿Tu nombre es? Rolando Win. Rolando. Voy a fijarme y te aviso. Sí, Lo porque no, enviaste en el grupo, ¿verdad? en tu correo también, o sea, me pasaron 3 correos y después el de la facultad. Es siempre ahí en la parte del Classroom hay una parte de justificativos. Ahí tenés que poner sí o sí. Ah, tengo que poner. Sí, y después enviar el mail a la facultad y al correo de De la los doctora profes. Susana o de la doctora Ana Lorena. La Ah, doctora ya, ya, Susana es ya. la jefa de cátedra. Pero sí o sí poner en esa parte del Classroom, en la parte de justificativo, hay una sección ahí tenés que poner tu justificativo. Ah, ok, ok. Si no pusiste, poner nomás ahora igual, con tu Ok, screen de la fecha ok. correspondiente que hiciste. Ah, y viste que yo no tuve energía eléctrica esa mañana y ahí dice que tengo que justificar ¿cómo se llama? Con el Con la screen, foto. sí. ¿Y qué pasa si yo no saqué más nada de foto ni nada de eso? Ay, lo ideal hubiese sido eso. Podés igual escribir ahí y comentar que, no sé si ya amaneciste sin energía eléctrica y estabas incomunicado y ni tu celular no cargaste con batería para sacarle foto. Algo así, ¿verdad? Pero lo ideal es, como te digo, siempre ustedes que tienen algún problemita, lo antes posible ya sacan screen y eso es para tener documentaciones de que es verdad lo que están mencionando, porque cualquiera puede decir no Ah, tuve energía y cómo se justifica, ¿verdad? ya, Entonces, ya, ok. Bueno, muchísimas gracias, profe. dale, Profe, yo tengo Rolando. una consulta. A mí no me llegó mi puntaje del seminario, o sea, de la entrega. No sé si El escribí mal mi webinar correo que o tuviste cómo. el Sí, martes. sí, yo rendí, profe, yo puse ese día también. Ah, bueno. Voy a anotar tu nombre y voy a preguntarle a la doctora que estaba contigo en ese seminario. Por A favor, ver pues qué Carlos pasó. Rodríguez es mi nombre y Sí, apellido. dale. Vamos a Bueno, ver. profe, gracias. Dale. Chao, chao.